señores, Vamos de después vuelta. de este repasito a la actualidad, vamos a seguir hablando de la actualidad, que todavía es mucha. Mañana se presenta un proyecto, Gran Escala, ¿lo recuerdan? Yo creo que todos lo recordamos, ¿no? Aquel maravilloso día en el que se presentó este gran complejo urbanístico a bombo y platillo. Bueno, pues parece que vamos con cuentagotas, pero vamos teniendo noticias poco a poco. Les voy a presentar a Juan Buil. Muy buenas noches, Juan. Hola, Bueno, buenas noches. Buenas casi noches. presentarte, porque ya has tenido la oportunidad de estar aquí en alguna otra ocasión, Sí. pero te damos la bienvenida. Él es socio de Motio Consultores y han elaborado un estudio acerca de Gran Escala para el Consejo Aragonés de Cámaras. Efectivamente. Así que, Nada Juan, más y nada tienes menos. mucho que contarnos, porque Gran Escala ha dado muchísimo que hablar. Y primero cuéntanos un poco el objetivo de este estudio y luego vamos desentrañando poquito a poco, ¿no? Lo que nos depare la Gran Escala, el gran complejo. ¿Qué dice ese estudio? Perfecto, pues este es un estudio que nos encargó el Consejo Aragonés de Cámaras, que como muy bien habéis dicho es la unión de las Sí. tres cámaras de comercio, la Cámara de Comercio de Zaragoza, Huesca y Teruel. ¿Por qué? Porque es un proyecto que excedía de lo que es la superficie de una propia provincia. Entonces, los gestiona directamente el Consejo Aragonés de Cámaras. ¿El objetivo de este estudio cuál es? Ver simplemente qué opina la gente del Bajo Cinca y Monegros, es decir, la opinión de los, digamos, interesados, afectados o perjudicados, porque se entendía, pues bueno, en prensa había muchas opiniones. Bueno, ¿qué opinan las 23.000 personas del Bajo Cinca y los 21.000 de Monegros? Afectados directamente. Totalmente. o El indirectamente. entorno en el inmediato. asunto. ¿Y qué dice esas 23.000 personas, esos 23.000 aragoneses? Pues esos 23.000 aragoneses dicen que conocen Gran Escala y que Lo mayoritariamente... conocen. Bueno, algo Era, es algo. era la primera pregunta. ¿Conoce usted Gran Escala? Es la primera pregunta. El proyecto Gran Escala, ¿ha oído hablar? La primera pregunta. Sí. Y sí, había realmente un alto nivel de conocimiento. Era el mayor el conocimiento en Monegros que en Bajo Cinca. ¿Por qué tenemos que esto así? Simplemente pues porque se hablaba de que inicialmente pues, Gran Escala debía de ir a Monegros. Entonces, pues realmente en Monegros era mucho... Y curiosamente era el Moldar el municipio que más se conocía. Claro. Al margen de donde se ubique, Juan, ¿la gente está a favor de Gran Escala, de que se instale un complejo de estas características que todos más o menos conocemos? Sí, el 86,2% de los habitantes del Bajo Cinca, en concreto, están a favor de que se instale Gran Escala en su comarca. En Monegros el porcentaje es similar, es decir, casi En 9 de Monegros. cada 10 personas están a favor de que se O sea, que en instale. realidad titular. Muchísima gente, ¿eh? es un porcentaje alto esto. Sí, realmente. Cuando Madre mía, es cierto que 86,2%. cuando Yo no me lo esperaba tan alto, ¿eh? ¿Y vosotros en el estudio, por Bueno. lo que ibais palpando? Nosotros realmente estos estudios tratamos de ser muy asépticos, es decir, en concreto se han hecho 711 encuestas en Bajo Cinca y 1.511 en los 31 municipios de Monegros, es decir, se han llamado a todos los municipios, por ejemplo, en Ontiñena, que son 608 habitantes, se han llamado a 24 personas. Está muy Entonces, bien. sí, realmente sí que a nivel estadístico es una muestra con un error mínimo, es decir, como siempre, pues los datos pueden gustar o no pueden gustar, pero son los que son. De todas formas, os voy a decir una cosa. A mí me da la sensación que cuando salió a la luz este proyecto, es cierto, ¿no? Había voces de todo, voces a favor, voces críticas, pero en general el ambiente era positivo. La gente vio aceptación. en este proyecto algo que iba a ser un impulso para esta comunidad aragonesa y en realidad... Si los hubiéramos contado, eran 8 personas, eran 4 los que se mostraban en contra, ¿no?, de este proyecto, o al menos de forma radical. Me Sí. da la sensación a mí, ¿no es así, No, Juan? no, así es. Y de hecho, esta encuesta coincide perfectamente con una similar que publicó. Puedo hacer publicidad, ¿verdad? Ya sabes que aquí estamos para Bueno, todo. ya sabes que aquí pues no la hago, que la publicó el diario de mayor difusión en Aragón. Heraldo de Aragón. Exactamente. Vale. Hace justo 13 meses. Entonces decía datos muy similares, muy coincidentes con Claro, esta encuesta. ajá. Y Que es Juan, un- ¿qué sí. decían? Bueno, si querías Sí, sí, no, no. continuar, que es un dato significativo, ¿no? Supongo. Sí, que la mayoría de la gente primero se preguntaba si querían que se instalara en Aragón, 7 de cada 10 decían que sí, le gustaría que se instalara en su comarca, y 9 de cada 10. Es decir, curiosamente, porque en la primera pregunta había un 20% de indecisos que decían, "Ay, me da igual, pues no lo sé". Pero en cambio, bueno, y en su comarca, ahí sí que la gente opinaba más, la gente sí. Y únicamente el 3% de indecisos. La mayoría dicen o sí, O no. 9 o no. Así es. Juan, Importante. yo te transmito una confesión que tengo, o sea, una confesión, una Sí. sensación que tengo yo y que tiene también mucha gente porque si no, no estaría metida en guión, maldita sea. Bueno, a lo que voy. La sensación que tenemos, yo creo que tenemos todos muchos zaragozanos y muchos aragoneses, es que lo de Gran Escala lo vemos un poco como utópico. Es decir, faltan tantos años, hay que llevar tanto, es tan grande, Hay que hacer tanto hay que hacer todavía. tanto, las construcciones, etcétera, etcétera. Claro, hasta allí hay que transportar agua potable, electricidad, etcétera, etcétera.
se ve con tanta utopía que es que parece le suena un poco a futuro. ¿Esto cómo lo ves tú? Pues eso que has comentado, curiosamente, un periodista de la cadena SER, en la presentación de Noticia, me dijo lo mismo. Dice, oye, Juan, es que aquí en estas 12 preguntas podéis haber preguntado, ¿cree usted que a gran escala se llevará a cabo? Dije, pues es verdad, se podría haber preguntado eso. Y yo creo que si hubiéramos incluido esa pregunta, hubiera salido que no, que la mayoría de la gente pensaba que esto no iba a llegar a buen término. Que va un poco con la mentalidad de los Desconfianza, Sí, ¿no? que es mucha desconfianza, pues esto es muy grande, ¿para qué tan grande? No lo veo venir. Lo creeré cuando estén las máquinas ahí. Sí. Es decir, entonces, Es posible que en el fondo a todos nos pase un poco, ¿no? Por esa desconfianza que genera, claro, que generan sobre todo proyectos macroproyectos tan grandes, ¿no? Y tan impactantes. Que puede suponer un cambio radical. Pero yo también creo que si se hubiera preguntado quizás esta pregunta pues en Figueruelas hace 25, pues hubiera sido quizás algo similar. ¿O cree usted que la Muela puede ser, pues, tener tantos parques eólicos, tantos molinos? Pues seguramente no, claro. ¿Por qué es tan grande, gran escala? Porque el complejo no es que sea pequeñito. Estamos hablando de 80 y tantos hoteles, de no sé cuántos casinos, de qué tal, de qué Número exagerado. Sí, pues yo entiendo que según la información, porque claro, nosotros ya hemos trabajado en este proyecto, realmente empezamos el año pasado, pero desde la presentación oficial pues es un tema pues bueno que hemos ido siguiendo en prensa y documentándonos y leyendo estudios y trabajos, y porque hay un concepto que se llama en empresa que se habla que es lo que se llama el tamaño mínimo eficiente, es decir, que para que funcione un determinado negocio tiene que tener unos determinados metros. Por ejemplo, uno no puede abrir un bar de 5 metros cuadrados o 10 metros, necesita un tamaño mínimo. Por algunos del casco viejo, Juan, si vas... Bueno, pero Brad, no me estropees el argumento. Haz el favor, te la acabé de machacar, sí. No. Bueno, diré, hemos entendido todo. Apostillaré, Juan, que esos bares en concreto van mal. Vale. Muchas gracias. Hace falta un tamaño mínimo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí en Europa no hay nada similar. Y simplemente ha habido unas personas, digamos, listas, que se han dado cuenta, unos extranjeros se han dado cuenta de, oye, ¿por qué en Orlando, el líder mundial, hay 37 millones de visitas? Datos de 2007. O en Las Vegas, 31 millones. Claro, y lo más cerca que hay en Europa es Euro Disney con 7 millones. Y Portaventura, 2,5. Y dices, claro, es que aquí en España, si hiciéramos algo así, oye, igual vendrían muchos de todos estos rusos o alemanes que van a Las Vegas. Es decir, no es complicado. Simplemente han visto que hay muchos rusos o alemanes. Y si usted se instalara en Europa un proyecto similar, ¿vendría? Pues, ¿por qué no? Pero claro, uno va ahí... Si no tiene que tener 1, 2, 3 o 4 hoteles, necesita muchos más. Es como en las zonas de marcha. Como tú bien sabrás, Fran, uno va a una zona de marcha pues si tiene un mínimo de X bares, no va a una zona porque hay 2 o 3 bares. Pues aquí pasa algo similar, que hace falta... Esto es, o es muy grande o no tiene sentido. Claro. Oye, Juan, ¿y qué razones os daban los habitantes tanto del Bajo Cinca como de Monegros cuando se mostraban a favor del proyecto? ¿El por qué? Y bueno, o se mostraban en contra, ¿no? Las dos cosas. Es interesante saber, ¿no? A ver qué opinan. Sí, pues que siempre damos por las que estaban en contra. En contra, en primer lugar, les preocupaba lo que... La pregunta era las mafias, el ambientillo, ¿no? corrupción y juego. Mafias, corrupción y juego. Destacar, digo, claro, es que es normal. Es decir, digo, es que a mí se me pregunta... Y claro, es que todo lo que supone un cambio genera pues, miedo, mafia, corrupción... Y, o sea, son preguntas, yo entiendo, unas respuestas muy razonables. Curiosamente, luego aparecía el tema del agua y el impacto medioambiental. Es decir, nosotros pensábamos que la gente, no, el tema medioambiental no es un tema que preocupe excesivamente en Monegros Bajo Cinca. De hecho, y no sé si es un dato pues muy loable, pero en Monegros preocupa más el exceso de inmigrantes que puedan llegar que el impacto medioambiental. Mira, qué curioso. No lo sé, quizá... A veces te sorprendes, el día a día de la gente muchas veces no tiene nada que ver. Luego también es un foco de trabajo, ¿no? De futuro de trabajo, que eso es importante. Y al preguntar, se preguntaba por qué está usted en contra, y ahí se les había 14 posibles respuestas, y por qué está usted a favor.